Es el personaje chileno más conocido en el mundo. Condorito, un plumífero que personifica a nuestra ave nacional y que con sus múltiples aventuras identifica a todos los chilenos, aquellos buenos para la talla y llenos de picardía. Las frases plop o exige una explicación son conocidas por todos e incluso forman parte de nuestro vocabulario cotidiano. Condorito es médico, pero también policía, futbolista y dentista, pues personifica todas las profesiones y oficios, siempre con una pizca de humor blanco y sátira. Más de alguno se tuvo que haber identificado con las anécdotas de este personaje y por supuesto debe conocer a alguna curvilínea Yayita, un paleteado Don Chuma y un rival eterno como Pepe Cortisona. Es que la tira cómica presenta personalidades estereotipadas que podríamos encontrar en cualquier barrio o ciudad. Condorito es un personaje empeñoso, hospitalario, espontáneo e ingenioso, características típicas del roto chileno. El Condorito primero es su cara, la cara que dentro de la cara de pájaro, ¿no es cierto?, con un inmenso pico que lo caracteriza, sin embargo, está humanizado. Un rostro que no es del ave, sino que también es el pájaro cóndor, pero con un rostro humanizado. Los inicios de este pajarraco se relacionan directamente con el contexto histórico del país a principios del siglo XX, donde Chile inició un proceso de industrialización que se centró en las grandes ciudades, provocando un alza en la necesidad de mano de obra en las urbes, primordialmente en Santiago. Como consecuencia de este cambio, los habitantes del mundo rural se trasladaron hasta las ciudades industrializadas con la esperanza de encontrar un trabajo y mejorar el estilo de vida que llevaban en la ruralidad. Este proceso, llamado por los historiadores como migración campo-ciudad, tuvo directa relación con la aparición de Condorito en la vida de los chilenos, quien se alzó como la representación gráfica de un campesino pícaro, bromista y empeñoso en la época en que la migración rural chocaba con la vida urbana. Una característica muy del campo chileno, usa unas sandalias que son unas hojotas. Y eso es parte, diría, de una antropología cultural de la identidad chilena, que el campesino, ¿no es cierto?, para defenderse en las siembras del barro, usa estas hojotas, no, que no se va a meter ahí con zapatos. Y eso justamente lo rescata este personaje llamado Condorito. Todos caen rendidos ante los chistes de Pelotillehue, tanto así que incluso importantes personajes de la historia chilena han sido asiduos lectores de la tira cómica. Como que el cardenal Silva contaba que cuando estaban en las sesiones del Concilio Vaticano II, se hacía llegar el Condorito. ¿Por qué? Porque había momentos que eran las votaciones y que era una larga cola, y cuando ya había votado, había que esperar que terminaran todos de votar, y él se entretenía, de repente se le escuchaba, contaban otros, una carcajada, y llamaba la atención, y tenían que explicarle a otros venidos de otros países que estaba leyendo el Condorito. El mundo de Condorito nació cuando su creador René Ríos Betteger, más conocido como Pepo, vio la película Saludos amigos de Disney. Allí, Chile era representado como un pequeño avión que tenía dificultades para cruzar la cordillera, imagen que al parecer no dejó conforme al dibujante nacional. El año 41 viene a Chile Walt Disney con el encargo de hacer una película para América Latina, que acercara a Estados Unidos con América Latina, una cosa simpática como las películas que suele hacer él. La cosa es que hizo caricaturas de México, a Pancho Pistolas, creó a Pancho Pistolas, después hizo una caricatura de José Carioca para representar a Brasil, y en Argentina a Tribilín lo disfrazó de gaucho y lo montó en un burrito. Y de Chile caricaturizó en un avioncito pequeño que trataba de subir la cordillera al presidente Pedro Aguirre Cerda. Y de eso hizo una película que se llamaba Saludos amigos.
Este avioncito trataba de cruzar la cordillera para llevar correspondencia a Mendoza, infructuosamente porque los vientos eran muy fuertes, era un avioncito muy simpático. Pero aquí no le gustó, a Pepo en particular, no le gustó ese personaje que representara a Chile, porque no lo representaba, la verdad, fielmente. El chileno es bueno para la talla, es busca vida, le pone el hombro, es diferente el chileno. Entonces dijo, bueno, yo voy a desarrollar un personaje, y del escudo tomó al cóndor y creó la caricatura de Condorito, que vive en un mundo de personas reales. En un inicio, Condorito sería parte de la editorial Carlos de Vic. Incluso llegó a ser anunciado en sus páginas, pero esto jamás se concretó. Así, la primera publicación del cómic fue en el número 1 de la revista de aventuras OK, editada por Zig-Zag. El día 6 de agosto de 1949, este plumífero hizo su aparición inaugural. Bastante diferente al Condorito actual, era representado como un ladrón de gallinas, un delincuente sin mayores escrúpulos. Este es la revista OK, un facsímil de la revista OK número 1, de 6 de agosto de 1949, donde en páginas centrales se publica la primera historieta de Condorito, Condorito Aventurero, por Pepo, en que uno se fija la forma de la cara, las características de Condorito son diferentes al Condorito actual, y además que se lo presenta como un ladrón de gallina, arrepentido pero ladrón de gallina al principio. Esta primera historieta, después del año 55, es reproducida o adaptada en el Condorito número 1, pero ya la historieta cambia. En vez de ser un ladrón que roba una gallina, es una persona muerta de hambre, un condorito muerto de hambre, que roba una gallina para tratar de capear el hambre. Las siguientes publicaciones se basaron en un Condorito que provenía del campo, cercano a las personas. Además de bromista, ingenioso y pícaro de ser un delincuente, pasó a ser un personaje con necesidades, más cercano a la cultura popular. Estéticamente, el dibujo también sufrió cambios. Su rostro fue humanizándose, acercándose más a la apariencia física de los latinos. Estéticamente, el personaje, el dibujo del año 55 ha sufrido muchos cambios. O sea, no es el mismo Condorito del 49 al 55, al 60, al 70. ¿Por qué? Porque por un lado evolucionó la mano de Pepo, y después de los ayudantes, porque hay mucha gente que ha participado en Condorito. O sea, ya después de los años 60, encontrar Condoritos hechos por Pepo era difícil. Pepo les daba el visto bueno a los dibujos, les hacía alguna corrección, pero la mayoría de los dibujos de Condorito del año 60 para adelante, incluso antes, ya no son de Pepo. Transformaciones que tienen por objetivo representar a cabalidad la cultura popular, tradiciones que su creador conoce en profundidad. René Ríos nació en Concepción el 15 de diciembre de 1911. Desde pequeño le gustaba dibujar, pero no siempre quiso dedicarse a este oficio. Luego de cursar sus estudios secundarios, ingresó a la carrera de medicina, la que abandonó tras conocer en 1932 a Jorge Délano, director de la revista Topace, que le ofreció un espacio en la publicación, generando caricaturas de la actualidad política del país. Así, Pepo comenzó a dedicarse al dibujo 100%. A ese periodo corresponden personajes como el Jefe, caricatura de su tío y presidente de la República, Juan Antonio Ríos, Don Gavito, dibujo basado en Gabriel González Videla, y Don Sonámbulo, caricatura de Carlos Ibáñez del Campo. Pepo era un dibujante ya consagrado cuando empezó a hacer la revista, el personaje Condorito. Pepo fue un personaje que hizo mucha publicidad, o sea, un dibujante que hizo mucha publicidad. Campaña extraordinariamente efectiva de publicidad. Hizo dibujo picaresco, hizo historieta política.
hizo mucha política, mucho humor negro en la política en los años, años 40 más o menos. No sé si ustedes saben, pero él trabajó también en una agencia de publicidad, muy importante. E hizo varios trabajos ahí reconocidos. Los dos niñitos de 2 en 1 besándose en Chicle, en mano de Pepo. Sí. Trabajó hizo algunos avisos en los 40 para la Shell. Él tenía unos personajes antes de crear Condorito que se llamaban las Viboritas, que eran unas mujeres sofisticadas y elegantes, pero se sacaban el cuero entre ellas. Entonces, pero eran muy elegantes, muy delgadas y muy bonitas, como caricatura. René Ríos es recordado por sus más cercanos como una persona muy alegre y cariñosa con sus seres queridos. Al contrario de lo que se podría pensar, no era una persona que vivía contando chistes, pues Pepo por sí solo emanaba chispa, carisma y felicidad, incluso hasta los últimos días de su vida. Siempre muy alegre, no era de estar... La gente piensa que es un gallo que tiraba talla. No. Él emanaba felicidad y alegría en su manera de ser. Era una persona extremadamente cariñosa con todos, no solamente con la familia, pero así yo lo veía tratar a los amigos que lo visitaba en la casa, en la playa aquí en Santiago, y era especialmente un tipo muy, muy afectuoso. Pepo, por ejemplo, era en un momento dado... Era bien popular, pero después ya fue dejando de estar en el mundo de las comunicaciones, se fue alejando y no le gustaba dar entrevistas. Era muy reservado, Pepo, muy generoso, sí, muy buena persona, ¿eh? Eso sí, todos lo dicen. Gran amigo, pero un poco reservado. Siempre lo vi muy reacio a dar entrevistas. Nunca lo vi cercano a lo... Nunca lo vi en televisión, por ejemplo. Nunca vi un marqueteo en ese tiempo, en los años 80, un marqueteo grande como veía yo a Ogú, como de Mampato, por ejemplo, u otros dibujos animados. Entonces no entendía muy bien por qué al tío Pepo nunca lo entrevistaban, nunca salía en la tele, o no lo invitaban. Años después fui a entender que el tío era muy reacio a dar entrevistas. Muy afectuoso con su familia y amigos, especialmente con Olive Elphicke, su esposa, quien a diferencia de Pepo era una mujer tímida y de bajo perfil, pero que se complementó a la perfección con René Ríos durante todos los años de matrimonio. La tía Olive era preciosa, era linda, era de cuento de hadas. Era una gringa, era la gringa, de familia inglesa creo que era, ojos azules, era linda. Era una señora muy amable, muy quieta, muy callada, al contrario de la hermana, que era puro bla bla. Pepo era un dibujante innato y no solo de tiras cómicas, pues incursionó en varios ámbitos, dejando una huella y legado en Chile difícil de igualar. Pero la gran creación de Pepo será siempre Condorito, y por mucho que pasen los años se sigue produciendo. Hoy la tira cómica se realiza en las instalaciones de Televisa en Santiago, en donde un equipo que incluye diseñadores, guionistas y coloristas es el encargado de dar vida a las revistas de Condorito, Condorito de Oro, Coné y Colección de Chistes. Allí trabaja el dibujante Juan Plaza, quien lleva 25 años caricaturizando al plumífero. Pensé que era fácil, o sea, que iba a tomar rápidamente la línea de la revista Condorito. Así que me puse a practicar un poco y partí con mis primeras muestras de la editorial. De esto hace algo de 25 años. Y pensando que me iban a encontrar bien las pruebas que hice, y
cual no fue mi sorpresa cuando me rechazaron completamente lo que yo llevaba. O sea, no tiene nada que ver con la revista esto está mal hecho, está mal dibujado, tiene problemas aquí, acá. Así que casi me voy de espalda. Me fui de plop, como se dice. Así que volví con la cola entre las piernas a la casa a practicar más, a volver a seguir. Insistí y después de practicar 8 meses, más o menos, o un año, cerca de un año, me dieron mi primera página de prueba recién. Así que, esto es para que sepan que no es fácil llegar y dibujar esto, que se ve fácil cuando uno mira la revista, se ve muy fácil, ¿no? Cualquiera lo puede hacer, en realidad no es tan así. Es difícil meterse, es como copiarle la letra a una persona. Pero no todo se centra en los dibujos. Las historietas se levantan sobre divertidos guiones que un grupo de colaboradores redacta, dándole vida al cómic. Deben ser chistes sencillos, directos y sanos, pero que al mismo tiempo hagan reír a cualquiera. Un desafío que muchas veces no es fácil en la sociedad actual. Uno de los guionistas más emblemáticos de Condorito fue Dino Ñeco, bastante cercano a Pepo. El hombre de descendencia italiana fue uno de los primeros en crear los argumentos de la historieta. Se inició colaborando en el diario El Mercurio, lugar en el que realizaba los puzzles y crucigramas. Allí Pepo lo descubrió y le ofreció trabajar para él inventando los chistes de la historieta. Más adelante Dino también introdujo la sección de condorigramas. Él, por los años 70, más o menos 70 y tantos, con un socio instalaron una imprenta en Valparaíso, frente a lo que hoy día es el Hospital Van Buren. Y ahí estaban ellos realmente instalados con su imprenta, y ahí también yo sabía de que él adquiría y tenía compromisos con Pepo, viajaba a la capital a llevarle material, y tanto Guido Vallejo como Pepo se lo seleccionaban, y le seleccionaban el material, y algunos, los que les gustaba y quedaban seleccionados, le hacían un pago por cada uno de los chistes y cosas que él llevase. Pero para poder ser el creador de los guiones es necesaria una inmensa cuota de inspiración y buen humor, aspectos que Dino Ñeco plasmaba en el día a día. Alegre, él siempre tenía un chiste. Él siempre tenía un chiste a flor de labio. Era natural. Desde el momento que tú le abrías la puerta e ingresaba a tu casa, ya él comenzaba con sus chistes. Algunos ni siquiera los entendíamos, ¿ya? Pero eran todos graciosos y era un humor blanco. Que los chistes que él realmente publicaba, dentro de los personajes que él hacía aparecer a Dino, hacía aparecer a Amadeo, siempre y por ejemplo el caso mío, yo como profesor también, y él de repente, yo soy mellizo con un hermano, y somos mellizos los dos, entonces jugábamos básquetbol con él, cuando él era mayor que nosotros, que mi hermano y yo, y jugábamos básquetbol, teníamos equipos donde competíamos así. Entonces él, en los chistes que hacía, siempre aparecíamos nosotros. Ulises soy yo, Mauricio es mi hermano, él hacía aparecer a Dino Chico, Dinito, hacía aparecer a Amadeo. Entonces todos los familiares más o menos estábamos involucrados en los personajes que él narraba ahí en sus comentarios, en sus chistes de Condorito. Todos y cada uno de los personajes tiene su característica especial, ya sea física o emocional. Esa es la gracia de la historieta. Como el Comegatos, quien está basado en un cuidador de la casa del Quisco de Pepo, o Yuyito, inspirada en su propia sobrina. Pero las favoritas siempre serán Yayita, quien se dice era su cuñada. Y Doña Tremebunda, ambas curvilíneas, le traen más de un dolor de cabeza al protagonista. Yayita, bueno, para mí personalmente fue un gran desafío dibujar a la Yayita. Mis primeras Yayitas no eran muy bonitas,
Lo que pasa es que Pepo era un especialista en dibujar mujeres bonitas. Ella es muy señorita, muy dama, pero tampoco es una vieja pituca, sino que es una señorita muy formal, ya que también sabe aquilatar el amor que le declara este Condorito. Tenemos a la suegra, la Tremebunda. La Tremebunda también es una revista que considera que Condorito es un roteque y su hija no merece casarse con él. A veces a estas señoras autoritarias o un poco gordas le ponen el sobrenombre de Doña Treme, que es por lo inmensa, es alta, es maciza, ¿no es cierto? Y tiene un carácter fuerte, Doña Tremebunda. Pero ¿qué sería de la historieta sin el eterno rival? Pepe de Cortisona es el escogido para desempeñar ese rol, el musculoso. Intenta como dé lugar sobresalir y quitarle la novia a Condorito. Es un personaje, es el rival de amores que trata de conquistar a la Yayita, que tiene sus características propias también, que es uno de los que más actividad le da a Condorito. Siempre están peleando, entonces se establece una muy buena dinámica entre los dos. Don Chuma es otro de los preferidos. Amigo, compañero y consejero, el hombre siempre está ahí cuando Condorito lo necesita. Don Chuma, el compadre paleteado, el largo, flaco, con el pucho en la boca eternamente, que está basado en un personaje, en un cuñado de Pepo, ¿no? que era muy paleteado por lo visto, porque Don Chuma es como el que siempre lo afirma, se le presta plata. Ese es el personaje, uno de los más cercanos, y es como la conciencia moral de Condorito, siempre lo está guiando y dándole buenos consejos. El garganta de lata, que es algo que no nos enorgullece a los chilenos, que acabamos de ganar un concurso como los más consumidores de alcohol del planeta, ¿ya? Sin embargo, garganta de lata es justamente su garganta característica porque puede ingerir cualquier tipo de licores. Entonces, es el sobrenombre que le ha dado el barrio. Pero no todos los personajes de Condorito siguen vigentes. La tira cómica se caracteriza por su humor blanco y tiene como uno de sus principales fundamentos no discriminar a nadie. Esto ha hecho que el cómic vaya evolucionando junto con la sociedad chilena, borrando algunos elementos que actualmente podrían ser vistos como un insulto. Había un personaje que yo recuerdo siempre que desapareció, que era el Cortadito. El Cortadito, que era una persona que no tenía sus piernas y se transportaba en un monopatín, o sea, encima de una tabla que tenía ruedas. Que era un personaje que existía en ese tiempo, que las sillas de ruedas no existían para todo el mundo, se transformaban así. Pero ese personaje ya desaparece en los 70 porque cambian los tiempos, cambian la historia. Había un personaje de un judío, un prestamista, no recuerdo el nombre, pero que era muy, muy recurrente. Y tenía la típica personalidad del judío que prestaba plata y trataba de ganar dinero a toda costa. Ya desapareció, ya no se usa. Había un boliviano también que aparecía frecuentemente. Habían varios personajes que por las circunstancias se empezaron a dejar de usar. Las páginas de Condorito se destacan por la eterna presencia de algunos inexplicables detalles. En cada viñeta es posible encontrar divertidos guiños que tanto Pepo y otros guionistas incluyen para enriquecer los chistes. Frases como muera el roto Quesada, el perro Washington haciendo sus necesidades o un misterioso cocodrilo. Por ejemplo, ese tipo de cosas que son los pequeños chistes son para adornar la página, son para adornar el dibujo, para darle más gracia, más colorido. Por ejemplo, el cocodrilo que sale de la ventana es un absurdo, pero es divertido. Entonces todo eso son gags que ayudan a la comicidad del chiste. Lo de muera el roto quizá era una pelea que tenía Pepo con una persona que trató mal a su señora y que lo ofendió a la señora. Entonces él juró vengarse y lo empezó a dibujar y con Washington que levantaba la patita y lo meaba.
pero eso ya no existe, no se hizo más porque además esta persona quizá falleció, así que Pepo nunca más lo dibujó. Así Condorito va evolucionando, creciendo e internacionalizándose. Hoy la tira producida en Televisa es la historieta de habla hispana más importante de Latinoamérica, circulando con 1.400 millones de ejemplares en el mundo. Su éxito internacional se debe a su versatilidad. El ave es capaz de adaptarse a los diferentes ambientes y circunstancias latinoamericanas, llegando a causar confusión en algunos países sobre su verdadera procedencia. Condorito es un personaje que gusta no solamente en Chile, es muy popular en el resto de América Latina porque como es un personaje muy local, pero muy latinoamericano, representa mucho a los latinoamericanos en general. Por eso en los demás países lo toman como propio. En algunos países creen que es propio, no saben que es chileno, por ejemplo. En algunos momentos se publicó en Venezuela con los dichos propios de ese país. En México también tenía algunos dichos propios del país. Entonces la gente pensaba que era local. Fama internacional que su creador también tuvo la oportunidad de disfrutar, pero siguió trabajando en el cómic hasta sus últimos días. El dibujante era conocido por su afición a la buena mesa, así como también al whisky y al tabaco, por lo que los años finalmente le pasaron la cuenta. Si bien enfermó de un cáncer terminal que lo tuvo postrado sus últimos meses de vida, ni siquiera eso impidió que continuara supervisando la historieta del Cóndor. Mi tío se lo tomó todo y se lo fumó todo. A él le habían hecho ya algunas operaciones, pero sí, su organismo empezó a fallar por esta vida que tenía. Pero al final sí fue una muerte natural, pero por esta vida que tenía intensa. Mi última relación con el tío, en sus últimos días, ya postrado en su cama, en la casa ahí en Providencia, él todavía emanaba mucha alegría con su pelo blanco, bien tostado. Me regaló un lápiz muy característico de esos tiempos, que es un lápiz que tiene la mitad azul y la mitad roja, ambas puntas de un color. Y hasta ese día, postrado en la cama, tenía al lado bocetos de las páginas, que son grandes, de lo que iba a ser la próxima edición de Condorito. Y él pedía revisar esa historieta, y él coloreaba. Y él hacía las combinaciones de los colores característicos de la revista con ese lápiz, una combinación entre el azul y el rojo. Cansado del ajetreo capitalino, solía refugiarse en el Quisco. Desde joven, esta playa se transformó en su lugar favorito. Allí celebraba reuniones familiares, cumpleaños y vacaciones, dejándole tanto a él como a su familia hermosos recuerdos. Era en esta plaza, en pleno centro de la ciudad y frente a la playa, en donde Pepo se sentaba a trabajar en sus condoritos. Allí, junto al mar y la tranquilidad, se pasaba las tardes revisando y corrigiendo los dibujos de sus ayudantes. Incluso se levantó una estatua del plumífero, figura que hace unos años, y pese a la indignación de los vecinos, fue removida. El primer recuerdo que tengo de Pepo, él es en el Quisco, en su playa de veraneo en la terraza, con su whisky en la mano. Le encantaba el whisky, y con su playera, sus shorts y sus chalas. Pepo, si por él hubiese vivido ahí en el Quisco toda su vida. Ves que tenía la oportunidad, se iba para allá. Era todo el día ahí, asadito, el día completo.
Hoy solo queda el recuerdo, pero los habitantes del Quisco saben que Pepo era un aficionado a sus pacíficas playas. Desde allí mantenía correspondencia con sus más cercanos. Cartas que permanecen intactas en el Museo del Cómic en Santiago y en las que con una temblorosa caligrafía cuenta cómo pasa sus días alejado de la capital. Querido amigo Rick, recibí tu cariñoso saludo de Navidad y Año Nuevo. Esta vez no pude enviar tarjetas de saludos ni a familiares ni amigos por haber estado hospitalizado. Recién estoy recuperándome de una intervención quirúrgica, ruptura y hemorragia de úlcera estomacal. La vejez me ha tratado como la mona. En el año hice 4 visitas al quirófano. He salido vivo porque Dios es grande. A mi edad, dicen los médicos, ningún anciano lo resiste. Más no puedo pedir, son 87 primaveras. Plop. Veo que se me acerca el momento de entrar al cosmos girando en órbita. Todavía trabajo mi condorito, pero en casa y afirmado en mis 2 bastones. Por suerte mi cabezota aún no transmite y mi mano derecha funciona aunque más lenta. Ojalá te vaya bien en tus proyectos y poder verte nuevamente. Deseo que tú y familia estén bien. Recibe un abrazote gorila de tu amigo de siempre, Pepo. Finalmente, el 14 de julio del 2000, Chile se despide de un grande. René Ríos no pudo más con el cáncer que lo aquejaba y con 88 años abandonó este mundo, dejando un enorme legado tras de sí. Pepo es uno de los pocos dibujantes que ha sido citado en revistas y libros de historietas, de la historia de la historieta, como uno de los grandes dibujantes de Latinoamérica. Tener una portada con firma de Pepo significaba muchas veces el éxito de la revista. Condorito está dividido en lo que es merchandising, el publishing, la imagen de Condorito, la imagen de la marca Condorito, la imagen de la marca Pepo. Todos tienen diferentes, por así decirlo, dueños. Pero Condorito trascendió a su creador. Hoy, a años de la muerte de Pepo, el cómic sigue más exitoso que nunca. Las revistas se imponen orgullosas desde los kioscos y de a poco surgen accesorios tematizados. Llaveros, tazones y hasta un álbum con láminas coleccionables, todo con la inconfundible imagen del plumífero chileno. Aunque si se trata de tematizar, los habitantes de Cumpeo ya son expertos en eso. A 1 hora de Talca, en la comuna de Río Claro, esta es la única localidad nombrada en la historieta que de verdad existe. Sus pobladores lo saben, por lo que desde hace unos años y como una idea para sacar adelante la ciudad, luego de las devastadoras consecuencias del terremoto del 27 de febrero del 2010, se inició la remodelación del pueblo. Desde locales inspirados en la historia hasta la personificación de los protagonistas del cómic, Cumpeo cuenta con todo para los que deseen vivir en carne propia el pintoresco universo de Condorito. Si bien es una pequeña localidad en donde la ruralidad alcanza el 80% y sus habitantes conviven en plena tranquilidad, los adornos del cóndor vienen a animar las calles. En plena plaza, el plumífero se levanta orgulloso junto a su perro Washington. Allí, frente a la mirada de los transeúntes, le da inicio a una ruta que cada vez atrae más visitantes. Astrid Casas es santiaguina, pero desde hace unos años vive en Cumpeo. Aquí es la dueña de la mismísima farmacia Sin Remedio. Sí, tal y como la de la historieta. Se alza divertida ofreciendo medicamentos para todo tipo de malestares, acompañados del inconfundible humor de la tira. Fue un emprendimiento que Astrid inició sin muchas esperanzas, pero que poco a poco la ha ido sorprendiendo con la grata llegada de visitantes, quienes compran lo que sea para poder tener una boleta de esta singular farmacia. Nosotros partimos primero con el nombre, de ser la farmacia Sin Remedio, luego hemos ido agregando algunas caricaturas, algunos chistes,
Queremos ahora también empezar a sacar una línea de productos de la farmacia Sin Remedio, de la farmacia Condorito. Queremos tener productos reales, ya que no sean solo nombres de la revista, como el jabón sucio, la crema Popín, la placa bacteriana. Todo eso queremos hacerlo realidad. Pero no todo se trata de farmacias y medicamentos. En Cumpeo las delicias gastronómicas son otras de sus fortalezas. Comida casera especial para disfrutar del ambiente rural. Precisamente eso es lo que promete el restaurante El Pollo Farsante, en donde se puede deleitar la especialidad de la casa, acompañada de la cerveza Tome Pin y Agapún, o del vino Los Tres Tiritones. Son almuerzos familiares. Nosotros estamos enfocados bueno, para el verano se extiende el horario, por supuesto. Trabajamos de martes a domingo y puntualmente está esto enfocado a la familia, una alimentación sana, campestre, pan amasado, pollo, ¿cierto? Y un entorno con pajaritos, con pajareras que tenemos, con canopy, con cama elástica y la familia. Carnicerías, hostales, salas de juegos y hasta incluso la municipalidad. Todo con la imagen del ave. Es que en Cumpeo se vive codo a codo con Condorito y sus amigos. Un pueblo que aún está en crecimiento, pero que es la más viva postal de que la tira cómica sigue con vida. Condorito hay para rato. Se adapta a los nuevos tiempos y tecnologías. En algunas ediciones es común verlo personificando destacados personajes de la actualidad nacional y extranjera, ya sea como el Chavo del Ocho, el Zorro o el mismo Farcas. El cóndor es multifacético, pero sin perder la esencia y humor blanco que lo caracteriza. Específicamente Condorito se haya transformado y ya se haya mantenido, yo creo que fue porque tuvo una revista propia y surgió en un momento en que la gente leía muchas revistas. Situación que se ha mantenido, porque a pesar de que la gente no lee tanto, el Condorito es como, oye, vamos a viajar, vamos a hacer alguna cosa, ya compremos algo para el camino y una revista. Los niños les gusta mucho Condorito. Vivo de Condorito, entonces pienso en Condorito, ya lo tengo tan internalizado, son 25 años dibujando al personaje, así que le tengo un gran cariño y una gran admiración por Pepo, que cada vez que hay un aniversario como se nos acerca ahora, revisamos las páginas antiguas, el dibujo, la línea de Pepo, y cada vez admiro más al gran dibujante que fue, la soltura que tenía, el manejo de los personajes, la expresividad. Creo que es un gran dibujante que tuvimos. Como clan es un orgullo interno. No sé, en el metro, por ejemplo, cuando hay alguien al lado mío leyendo Condorito, pasa a menudo, uno se siente orgulloso. El Condorito lo sentimos nuestro. Es nuestro Condorito, ya no solo que está el cóndor radiante y majestuoso en lo alto de los Andes, sino que también es un personaje que está adentrado en el corazón de los niños, de los jóvenes, los adultos y los ancianos de nuestro querido Chile. Grandes, pequeños y hasta extranjeros, todos siguen riendo con los chistes de este cóndor, quien tomando pin y haciendo pun o respondiendo con un plop frente a las más inimaginables situaciones, sigue representando mejor que nadie la identidad de un continente completo.